Pues os voy a responder a la eterna pregunta. ¿Muerden los hurones? No, los hurones no muerden. Por lo menos no los hurones que son mascotas, los hurones que se seleccionan como mascotas. En esto podríamos estar hablando prácticamente una hora, porque ¿de qué depende que un hurón muerda o no? Depende de multitud de factores. El primero y más importante es la genética. O sea, básicamente existen hurones que se han seleccionado durante muchísimo tiempo, lamentablemente, para cazar, donde se seleccionaban precisamente aquellas razas o aquellos individuos más agresivos para criar y teníamos descendencia de hurones agresivos porque nos interesaba para la caza del conejo. Afortunadamente, ya en multitud de regiones esta es una caza completamente prohibida y ya es algo que esperemos condenado a extinguirse. Pero sí que es verdad que por otra línea, y hace aproximadamente unos 10 o 15 años que se vienen teniendo hurones como mascota, fundamentalmente esta corriente empezó en Estados Unidos, también en Japón y en Nueva Zelanda, se seleccionaron hurones para todo lo contrario, los más tranquilos, los más buenos y los más amigables con las personas. Eso es como decir, querer comparar, pues imaginaros un lobo y decir los lobos muerden, pero es que un lobo nada tiene que ver con un perro. Por tanto, los hurones mascota no muerden. No significa que no haya que tener ciertas consideraciones con ellos, fundamentalmente al principio. Mira, aquí os tengo dos huroncitos que acabamos prácticamente de destetar ahora mismo. ¿Y muerden los hurones? Pues no, evidentemente no muerden. Pero sí que hay que tener mucho cuidado en condiciones especiales, como os he dicho. Uno, cuando tienen miedo. Los hurones llegan a casa, llegan a un sitio nuevo, les separamos de su madre, de sus hermanos, y su manera de defenderse es mordiendo. Si ellos se ven agredidos, van a morder simplemente por defenderse. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Que estén en un ambiente relajado, tranquilo, y sobre todo no dándoles sustos. Vais a ver que el hurón tiene miedo cuando eriza el rabo y hace un sonido que es como... hace un sonido amenazante, parecido al bufido de un gato. Pues bien, ahí relajaos, tranquilos y no tratamos de cogerle, que se relaje el animalito solo. La segunda circunstancia que produce agresividad en los hurones también es el hambre, y es una de las más importantes. El hambre nos pone a todos de mala leche. Es así, el hambre es un mecanismo, el mecanismo de defensa que desencadena es la agresividad, porque ellos pensar que son animales carnívoros, el hambre les despierta como a los leones el instinto de depredar. Cuando un hurón tiene hambre, sobre todo cuando es cachorro, va a morder todo. Por tanto, en los hurones la alimentación siempre es continua. Es decir, lo ideal para alimentar a un hurón desde chiquitito es dejarle siempre el cuenco con comida. Porque son animales que comen muy poquita cantidad, pero muchas veces y a lo largo de todo el día. Lo normal es que cuando son pequeños duerman un montón de horas, se despierten, vayan a comer, se vayan a dormir. Otro montón de horas, se despierten, vayan a comer y vayan a dormir. Básicamente cuando son pequeños, comen y duermen, nada más. El tercero, chicos, es el juego. Los hurones son súper juguetones y muchas veces, veis, nos van a intentar morder, no a morder, sino igual que un perro. Ellos no tienen manos, entonces utilizan la boca para interactuar con nosotros. Estos mordiscos que dan no son mordiscos de agresividad, sino son mordiscos de juegos. Ahora bien, no sé si alguna vez habéis visto jugar a los hurones entre ellos. Los hurones entre ellos se muerden muy bruscamente y están jugando, no pasa absolutamente nada, simplemente juegan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos tienen la piel durísima, entonces están acostumbrados a morderse cuando juegan entre ellos muy fuerte sin que pase absolutamente nada. Cuando queréis que se tranquilice, cogerle del pliegue del cuello, como le transportaría a su madre, y vais a ver que siempre se desencadena un bostezo. El animal así no sufre, para nada, ¿vale? Los animales tienen terminaciones nerviosas en este punto que desencadenan un reflejo vagal, un reflejo nervioso que hace que se tranquilicen, que se quedan como dormidos, como con sueño. Y es más, ya os lo voy a repetir para que veáis, la mayoría de ellos incluso llegan a desencadenar un bostezo al cogerles de aquí y se quedan totalmente tranquilos. Cuando nos ha hecho daño o ha hecho algo mal, le podéis decir así, cogerle y decir no para que se tranquilice.